Es decir, es lunes, pero francamente es viernes y este país que no da espera seguramente nos va a dejar atrás, desactualizados, patidifusos, pero igual son muchos los temas que hoy que grabamos podemos no tratar. Podríamos empezar con las marchas que habían sido convocadas por el gobierno Petro para el miércoles 7 de junio, mucho antes de la crisis que se desatara por los audios, declaraciones, entrevistas, contradeclaraciones y contraentrevistas de Armando Benedetti, que, contrario a lo que podría pensarse, no solo no disminuyeron la convocatoria de las marchas gobiernistas que viene convocando Petro, sino que parecen haberlas aumentado, en parte como respuesta a lo que no se percibe como una revelación que dañe la imagen del gobierno, sino como una serie de ataques a un gobierno que es víctima de los medios y va uno a ver y más o menos, no tanto porque no haya que investigar dentro de las cosas que dijo Benedetti, porque definitivamente hay que investigar y de haber algo malo, pues sería algo malo, gracias Farid, sino porque no se entrega la información completa. Se muestra como si fuera el peor escándalo en años y al tiempo cada cosa que hace el gobierno se informa de manera absolutamente apocalíptica y ojo, que la opinión, el sesgo, el editorial o lo que se quiera están protegidos por la ley y por el derecho a la libertad de expresión. Pero el artículo 20 de la Constitución también dice que los medios deben entregar información veraz e imparcial. Y muchos medios no lo están haciendo. Es más, insisto en uno de mis puntos de la semana pasada. No solamente la información no es veraz, mucho menos imparcial, aunque esa no sería mi prioridad. Este exceso de apocalipsis nos está volviendo locos, nos está deprimiendo y nos está haciendo más agresivos. ¿Y en nombre de qué? Curiosamente, la respuesta la tiene Vicky Dávila. Los colombianos cada vez creen menos en los medios tradicionales y eso debería generar una reflexión en todos los periodistas. Claro, hay algunas excepciones. Sin embargo, los colombianos no son bobos y saben que desde los medios de comunicación informan con intereses económicos, políticos. Y esta Vicky del pasado remoto lo dice bien. Los grandes medios, incluyendo a Semana, ya no se sirven a sí mismos, ni que decir sirven a la gente. Sirven a los intereses económicos de los negocios que los poseen. Sea para hacer plata con pauta o con suscripciones, sea para utilizarlos como un arma, y eso son palabras de Julio Mario Santo Domingo, o como un fortín que resguarde otras intenciones de negocio, como en el asunto de los Gilinski con el grupo empresarial antioqueño. Sea lo que sea. Existe desde hace tiempo la percepción de una traición que las personas resienten y por eso en parte salen con pancartas contra los medios en las manifestaciones sociales. Eso no es nada nuevo y está contemplado dentro de la libertad de expresión. El problema no es que haya una pancarta que se queja de los medios de comunicación porque es mucha gente que se siente manipulada, engañada, mal representada. Por eso, cuando Vicky, la misma del video de hace unos minutos, sale a decir que la vicepresidenta Francia Márquez está atacando a Semana por decir que es un medio que se ha comportado de forma racista porque han sido racistas en el cubrimiento de su viaje a África, de sus posesiones, del helicóptero y de la casa que arrienda, se le puede responder mostrándole que el Observatorio de Racismo de Colombia, tras analizar varias notas periodísticas, concluyó que los medios que se comportan de manera más racista en Colombia son Las Dos Orillas, El Universal de Cartagena, que a todas estas es una de las ciudades con mayor población afro en Colombia, y por supuesto Semana. Es decir, es comprobable que los sesgos están pasando de ser simplemente opiniones, lo que es decir, están pasando o están dejando de ser simplemente opiniones y eso es inaceptable. Lo que es inaceptable además es cuando ese descontento permanente, plenamente justificado y que en el discurso está perfectamente protegido por la libertad de expresión, desemboca en comportamientos violentos contra reporteros y reporteras de medios que van a cubrir eventos como las manifestaciones del 7 de junio, por varias razones. La primera de ellas es que se trata de una agresión contra personas que están tratando de hacer su trabajo. Son trabajadores. Y ya, son el eslabón más débil de la cadena. Y yo sé que ha calado la idea de burlarse de esta defensa del periodista como individuo y de la distinción entre periodistas y medios, el cuento de no todos los periodistas. Y obviamente entiendo también que cada persona debe hacerse responsable por las órdenes que escoge seguir, pero también es verdad que no son todos los periodistas y ni siquiera creo que sea una mayoría. Son los medios, que es otra cosa, y los medios más grandes. Y son muy visibles, pero nada justifica
la violencia. De hecho, creo que es prueba este episodio de cómo resulta muy distinto cuando se tramita este descontento a través de la misma gente a cómo es cuando se tramita a través de la voz del presidente. Cuando el presidente habla de los medios o la prensa como un todo, sin cuidar los matices, las distinciones, los límites, esos mismos medios o la prensa van a salir a defenderse y van a crear un tire y afloje de poder que hace imposible la conversación. Perdemos el tiempo cada vez que nos sentamos a calcular quién sí y quién no tiene poder o quién tiene más poder entre el presidente y los medios de los grandes grupos económicos. Es inútil y anula este debate harto necesario y en cambio cuando lo hace la gente es un justo reclamo que se le hace a un centro del poder, a un lugar del poder que se erige como poder en nombre de la gente. Es muy importante que se tenga este debate, esta conversación, para que puedan discutirse los términos y los alcances, las aspiraciones de las personas y lo que los medios consideran sus obligaciones y también sus deberes. Si se deja que lidere esto sea el gobierno, los medios solamente van a tener la opción de victimizarse estratégicamente para no tener que darle la cara al descontento general. Es decir, y para resumirlo, la presencia de Petro como la voz cantante de este debate, por mucha razón que tenga a veces, le hace daño a la conversación misma y nos mete a todos los que lo hemos de criticar alguna vez en el mismo paquete con quienes mienten o desinforman, que no es lo mismo. Eso, y que se le da voz a gente como el expresidente Iván Duque, que salió con su cara dura a decir esto y aquello sobre la libertad de prensa y el respeto a la libertad de prensa. Y, ¿perdón? ¿Este man? Porque yo no creo en conspiraciones, pero uno tiende a creer que es un plan el de borrar la memoria de la gente para evitar que tengamos cómo aprender de nuestra historia. Pero resulta que existe un olvido real. O bueno, mentira. Al menos eso quisiera creer uno, que a Iván Duque se le olvidó su presidencia, que nosotros no hemos podido olvidar para nuestra mala fortuna. Y recordamos que en su gobierno se atacó a la prensa, se censuró a los puros criollos, pero se apartó además a quienes hacían preguntas incómodas de entrevistas que le hacían a él mismo y se sacó a la gente de Noticias 1 y se permitieron perfilamientos y seguimientos a periodistas tenidos por incómodos. De verdad que Iván Duque, hablando de respeto a la libertad de prensa, es el verdadero burro hablando de orejas. Lo que ha tenido de particular esta situación es que ha sido la oportunidad de probar también que la gente no está diciendo cosas sin fundamento. Sin ir más lejos, este tuit de Red Más Noticias que descontextualizó a la fuerza una frase de Petro de su discurso del 7 de junio para hacerla ver como que se estaba burlando de un episodio delicado de salud de incontinencia que vivió Juan Manuel Santos por cuenta de un cáncer de próstata, o este titular donde Semana dice que el senador Inti Asprilla sigue órdenes, ojo, que lo mandan a atacar a la prensa como si fuera un dictador. Y todo eso es demencial porque no se trata de un llamado a hacerle daño a nadie y termina sobredimensionando lo que era apenas una parte de esta inmersa conversación tan urgente y tan largamente aplazada. La violencia debe ser rechazada siempre porque no soluciona nada y al contrario acaba por enredar todo más, perpetúa males por años y ahonda heridas que deberíamos estar tratando de sanar. Por eso, ya que no vamos a hablar de los medios, otra vez, no vamos a hablar de ellos. Deberíamos rechazar otra violencia por parte de un manifestante que en la Universidad Nacional, durante las protestas por la conmemoración del Día del Estudiante Caído, arrojó una papabomba que estalló en la cara de un miembro del UNDEMO, antiguo ESMAD, dejándolo en muy mal estado de salud. Es inaceptable precisamente porque es lo que se le pide a la fuerza pública, que no usen directamente sus proyectiles y si es por mí y por mucha otra gente, que no usen proyectiles en absoluto. Muchas veces he utilizado este monólogo para exigirle a la Policía Nacional que use bien sus armas de supuesta baja letalidad, si no es porque las guarden por completo y creo que es apenas justo que quienes se están manifestando respeten también ciertas reglas por pura humanidad. En respuesta a este ataque, hablando de humanidad, la alcaldesa Claudia López salió a pedirle a la policía que entrara a la universidad, que de nuevo no sirve de nada. Meter a la policía en la Universidad Nacional, en cualquier campus universitario, solamente ha servido históricamente para poner en peligro la integridad de alumnos y profesores y personal trabajador, alimentar narrativas de control del enemigo interno y vulnerar derechos humanos como la privacidad, cuando no ha producido ya directamente violencias físicas condenables e indefendibles.
Y cuando digo históricamente, lo digo así porque el comandante de la policía, el general William Salamanca, esta vez, por primera vez en la historia, se negó a entrar en la universidad y todo el mundo tuvo que más o menos pellizcarse para comprobar que no estábamos soñando. Así que tal vez sí hay cambios, y sí hay cambios favorables, y no todo es el apocalipsis, o al menos toca verlo por los laditos así, porque según una parte de la opinión pública, ni siquiera cuando se hace bien en este país se está haciendo bien al país, como bien lo dicen los estudios e informes que buscan instalar la idea de que cuando al gobierno le va mal, a Colombia le va bien, como pasó con la caída en el precio del dólar. De repente, tras meses de decir que el gobierno estaba mal y le estaba yendo mal y que la prueba de eso era la subida del dólar, en medio de la crisis empiezan a decir que el dólar está bajando porque al gobierno le está yendo mal. Entonces, que el mercado, que es esta fuerza todopoderosa e infalible, obviamente ya le cogió tirria a Petro, y esto de lo que yo hablo son informes reales que obviamente están diciendo, pero tenemos que aceptar que ese relato es demencial y que como estos relatos extremos es falso. Es decir, sí existe una parte de la lectura y se hacen informes que dicen que quienes invierten están observando el país, y que cuando se verifica que hay frenos y contrapesos que hacen parte fundamental de la democracia y estos funcionan en la democracia colombiana, pues eso envía signos de confianza. Pero sería un buen momento para reconocer que llevan un montón de tiempo extorsionándonos con el dólar para impedir que las cosas cambien y se hagan. Y al tiempo que se dio esta bajada del dólar, propiciada por muchas razones, que eso es lo que tendríamos que, páreme ahí, tenemos que aceptar que el dólar baja y sube por razones externas e internas. Y al mismo tiempo que bajó el precio del dólar, por muchas razones que incluyen los frenos y contrapesos, que evitan que Petro imponga reformas a su antojo y a dedo y a pupitrazo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a contarle al país que Colombia mejoró en su calificación por parte de las agencias calificadoras del riesgo, en gran parte por una gestión gubernamental que ha dado garantías. Entonces no puede ser que todo esté tan mal como nos están diciendo, y claro, no estará jamás tan bien como nos lo diga el gobierno. Eso es obvio y es precisamente la razón por la cual se necesita una prensa en primer lugar. Hoy no vamos a hablar exactamente de eso, pero sí vamos a hablar de agendas del gobierno que alarman a la gente. Más exactamente vamos a hablar sobre la reforma a la salud. De las 3 reformas es la que más avanzada va, pero le queda poco tiempo a la legislatura. A su vez, es la que tiene más problemas, la que ha generado más polémica y de alguna manera la que más cara le ha salido al gobierno en materia de gobernabilidad, pues le costó una ministra de salud. Hoy vamos a mirar cómo va, numeral, la salud de la reforma y ese es precisamente nuestro hashtag. Ya volvemos a el lunes.